Ya, chiquillo, entonces darles la bienvenida a nuestra primera clase de la semana. Como le estaba diciendo, esperemos que sea una clase provechosa, una clase productiva. Hoy día vamos a entregar harta información, así que espero que estén bien despiertos, bien atentos. Y recuerden que los días lunes nos acompaña la profesora Bárbara. Así que no sé si la profe querrá decir algo. No, saludarlos, esperar que estén bien, que hayan podido descansar y que tengan harta energía para partir la semana. Ahí por ahí nos dicen, profe, que veamos One Piece. Sí la he visto y no me gusta mucho. Que nos recomiendo una estudiante, profe, que veamos One Piece, pero no me gusta mucho, pero sí la he visto. A ver, espérenme, voy a agregar a los últimos compañeros y vamos a partir. Yo antes de comenzar le estaba diciendo que tuvieran a mano su cuaderno de lenguaje, obviamente sus lápices, ¿cierto? Y el texto del estudiante de octavo básico, chiquillos. Ya más o menos ustedes deben saber por qué, porque más o menos yo se lo estuve explicando la semana pasada. Pero si no tienen el texto del estudiante de octavo básico, vayan a buscarlo ahora mismo. Y si es que no lo tienen porque no lo fueron a buscar en el colegio o no se lo entregaron, recuerden que tienen que comunicarse inmediatamente al terminar las clases, ¿cierto? Con su profesora jefe para que ella les diga qué tienen que hacer. Y en caso que no lo tengan, mientras tanto van a tener que ocupar el libro en PDF que yo subí a la plataforma. ¿Ya? Hola Mateo, ¿cómo está hoy día, Mateo? ¿Qué tal empezó su día? Javiera, Parece que con harta energía, porque puso hola. ¿cómo? Me alegro que esté mejor, Mateo, qué bueno. Ahí le aprovecho de decir que le envío un abrazo a su papá y a su mamá. Ya, mucha energía para ambos. Y chiquillos, si ustedes se dan cuenta en la pantallita, antes de comenzar, aunque ustedes tuvieron clase en la mañana, no es malo volver a activarnos cognitivamente, es decir, volver a activar nuestra mente. Entonces la profesora Bárbara les va a hacer a ustedes una actividad para que se despierten más de lo que ya están, ¿ya? Entonces la profe Bárbara les va a dar las instrucciones y la voy a manejar yo manualmente, pero ella los va a guiar. ¿Ya? Así que, denle más, profe. ¿Es otro juego? No, es el mismo, pero es como Ah, es que la veo pantalla. como otra imagen. Es que, profe, usted va a dar las instrucciones, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo me otra imagen es como no lo que habíamos acordado. Entonces no sé cómo. No, es el mismo juego, profe, es el mismo. Ah, ya. Ya, chiquillos, entonces la idea de este juego es que van a ir saliendo ciertas siluetas y ustedes pueden adivinar qué superhéroe es al que corresponde. Chiquillos, esto es con tiempo, entonces cuando ustedes vean la silueta, tienen que decir rápidamente cuál silueta creen que usted es. No sé, es Batman, es Superman, es Robin, no sé qué más Vamos superhéroe. a ir parando y de ahí nosotros apretamos para ver cuál es. Ya, entonces voy a partir. Ay, espérame, profe, que no tiene volumen. Al tiro. Ahora sí. Hola a todos, familia, bienvenidos a otro vídeo de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un reto de adivinar el personaje de la Marvel. El reto consta de 51 personajes y tendrás 5 segundos para contestar. Comencemos con el reto. Número 1. ¿Quién es? Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron ¿Todos Man. concuerdan que es Iron Man? Ya, Sí. vamos a ver si es Iron Man. Sorry. Más adelante, perdón. Se cambió Familia, solo. bienvenidos a otro vídeo de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un reto de adivinar el personaje de la Marvel. El reto consta de 51 personajes y Ya tendrás 5 dijeron el segundos primero. para contestar. Ah, Comencemos con el reto. Número 1. entonces ahí ustedes ya lo dijeron. Vamos a verificar. Iron Man. Excelente. Número 2. Vamos con el segundo. ¿Quién es? Wolverine. Wolverine. El de Wolverine. Wolverine. Ya, Wolverine. También conoce como Wolverine. Logan. Wolverine. Fácil. excelente. Número 3. ¿Quién es?
El duende verde. Flash. No Duende sé. verde, Flash. El duende verde. No sé. ¿Cómo hacer Flash? Muchos dicen Duende verde, te verde. dicen Duende Flash. verde. Esta está ¿Ya? difícil, parece. Es de la película El La hombre chica araña, crece. el duende nos verde. dicen. Vamos Ya, a a ver, ver, veamos. Ya, espérenme. El duende verde. Bien. Excelente. Número 4. Siguiente, ¿quién es? Thor. Thor. Ah, Thor. Thor. Ah, sí. Thor. Thor. Número 5. ¿Quién es? Scarlett Johansson. Gamora. Gamora. ¿A quién? Gamora. ¿La mora? Gamora. A ver. Gamora. Pucha, Gamora. dale. Parece- Uy, se me cambia, perdónenme. Puede ser Gamora o la... No me acuerdo. Viuda ¿Viuda negra? Viuda negra. Dicen la Ya, mora Mora, o la mora. Mora o Viuda Negra, dicen. Correcto, eso mismo, ahí está. Ya, espérame, que no quiero darle la respuesta, por eso. Ahí sí. O Capitana Marvel. Una de esas tres. Yo me voy más por Viuda Negra. Fénix. Viuda negra. Fénix. Era Una. Fénix. Número 6. ¿Quién es eso? Veamos, ¿quién es? Ay, no me acuerdo, pero uno de los guardianes de la galaxia. El Mm. calderito. Sí. Ese, no me Vamos. acuerdo. Drax. Ah, ¿Cuál? Ah, Drax. Ya ves. Drax. Drax el Destructor. Excelente. Número 7. ¿Quién es? ay, a mí me va lento, no se vale. ¿Cómo se llamaba ese pelón? También de los guardias. Yondu. De los guardianes. Ay, Yandu. Es Yondu. El padre adoptivo del. Sí, creo. Ay, no sé. Yondu. Pucha, dale con la lecera. Se me cambia. Se cambia esa cuestión. Espérame que quiero ir de a poquito. En ese quedamos, ¿cierto? No, ese ya lo vi. Ah, ya lo dijimos. Drax el 7. Ese. Nick Furia. No. O Nick pues. Fury. Número 8. ¿Quién es? Ay, ese. Doctor Strange, creo. Doctor Strange. Sí, doctor. Me pensé lo mismo, pero No creo, eso sí. A ver. Podría ser Doctor Strange. Magneto. Nada que ver. Número 9. lo que dije en la ¿Quién es? mano pensé que no. Ay, no. Quicksilver. No sé. Quicksilver. Sí. Vamos, ¿quién es? Quicksilver, dicen. Yo ni idea. Este sí que no. Yo no sé ninguno. Silver Surfer. Lo mismo. Número 10. Ya vamos con el último. ¿Quién es? Capitana Marvel. Capitana Marvel. A O ver. Gamora. Capitana La La Viuda Marvel. negra. Sí. No, de acuerdo. Sí. Ya, chiquillos. Uy, se la sabían casi todas. ¿Cómo que se equivocaron? Deadpool, Una nomás. Ese era Deadpool. Deadpool. Ah, sí. Bueno, es que igual hay una fácil. Deadpool. Por ejemplo, empezó fácil porque Iron Man, Thor o Wolverine, todos lo conocen por sus elementos que ocupan, pero ya habían otros que pasaban demasiado. O sea, que nadie cachaba quién era. No sé si alguien lograra identificar los 100, ¿eran 100 parece personajes? Pero Tiara, la mayoría de personajes de Marvel son pelados. No sé por qué pasará eso. Pero ya, chicos, entonces después de haber hecho esta activación de aprendizaje, que está bastante relacionada con la... Esta activación de aprendizaje que como les digo, está bastante relacionada con lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, antes de empezar de lleno, con la profesora Bárbara les tenemos aquí unas imágenes, ¿ya? Entonces, lo característico de estas imágenes es que algo tienen en común. Y vamos a hacer una actividad que se llama El profesor eres tú. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, a través de las imágenes, tienen que lograr identificar de qué tratará la primera unidad de lenguaje de octavo básico. Y ustedes nos van a decir a la profesora Bárbara y a mí de qué trata la unidad. Y eso ustedes lo tienen que descubrir a través de la interpretación y comprensión que tengan de esta imagen. Pero igual, estas imágenes yo encuentro, profe Bárbara, que están como bien explícitas más o menos en la temática que puede tratar la unidad, ¿ya?
Así que vayan ahí poniéndonos por el chat o por el micrófono cuáles son las posibles temáticas que ustedes creen que vamos a abordar en esta primera unidad. Bueno, dice guerra. Ya, puede ser, ¿cierto? Vamos chicos, tiren nomás ideas, lo que se les venga a la mente al partir de las imágenes. Guerra también dice profe Cristóbal. Vamos chicos, ¿qué más creen? Miren bien las imágenes. ¿Quiénes serán los personajes que salen en las imágenes? Miren, ahí tenemos un mono medio raro. ¿Ustedes saben cómo se llama este mono? Porque lo leyeron en un libro. Ahí vamos ¿O pensando. con qué libro podríamos asociar esta unidad? Sí, eso. El de la Odisea. Ya, Ya. por ejemplo, súper bien, Matías. Tenemos guerras, tenemos la Odisea. Vamos, chicos, ¿qué otra temática creen que se va a abordar en esta primera unidad a partir de la imagen? Los héroes, dice, entonces tenemos guerra, tenemos la Odisea como texto, y también tenemos a los héroes. Troya, dice Troya, Cristóbal. bien, Troya también. Vamos chicos, lo que se les ocurra nomás, si aquí todo está bueno, todas las respuestas son correctas, y además sus respuestas las vamos a complementar después cuando les digamos finalmente cuál es la unidad. Ya, así que vamos nomás tirando ideas, chiquillos, de lo que Lo ustedes que ustedes creen. crean. Por eso la pregunta es lo que ustedes creen. Eso significa que todas las respuestas están correctas porque es lo que yo pienso. Miren ahí, Brad Pitt está así como mirando con una cara así. ¿Qué querrá hacer? Miren a este mono de aquí. ¿Qué mono será este? ¿Ustedes saben de dónde viene este mono? Yo estoy segura que ustedes se acuerdan. De muchas... Ese, A ver, ¿se el acuerdan? hijo de, Yo sé que se acuerdan. Vamos, Matías, yo sé que se acuerda quién es. es el hijo de un dios, pero es que no me acuerdo el nombre. Poseidón. Ya, el hijo de Poseidón, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba? El Cíclope, Sí. me dicen por ahí, bien. Dice Fernanda, Titano, profe, Cíclope. que también esta unidad puede tener mucha furia. Pero también Cíclope. Y Ya. Mati está corroborando. Ahí está. ¿El Cíclope qué Ya, es, chiquillos? ¿por qué podría haber algo con la conquistación? ¿Con la? Conquistar. Ya, puede ser también cierto con la palabra conquistar. Entonces tenemos, voy a recapitular, guerra, como texto la Odisea, Troya, dijeron, héroe, el Cíclope, un monstruo gigante de un solo ojo, ¿cierto? ¿Y qué otra más? ¿Cuál será el contexto que iremos a trabajar? Conquista también nos dijo Matías. ¿Qué contexto iremos a La trabajar? antigüedad. La antigüedad. ¿Quién dijo eso? Súper bien. La Pues Cristóbal, profe, yo. Bien, chiquillo. Entonces, como les digo, esta actividad, la idea era que ustedes a partir de imágenes características de la unidad, ustedes mismos indagaran y descubrieran de qué va a tratar esta unidad. ¿Algún país, chiquillos, o de algún sí. lado que ustedes crean que pueda hacer todo esto? A ver, ya dijeron la antigüedad, pero ¿de ¿Que será dónde? de China, de Estados Unidos? ¿De dónde podría ser? Yo creo que del mundo. ¿Del Ya, mundo? puede Ya. ser del mundo, sí. Sí. ¿Y alguien que quiera dar algún lugar un poquito más específico? Ah, Grecia. Grecia, dice Matías, ya, perfecto. Troya o Grecia. Troya o Grecia, ya. Troya o Grecia, ya, sí puede ser. Vamos a descubrir entonces, y al tiro les decimos si están en lo correcto o no, ¿ya? Entonces, esta primera unidad, chiquillos, de octavo básico, ahora sí ya son niños grandes, de octavo básico, se llama la epopeya. Al tiro vamos a explicar qué es la epopeya, tranquilos, porque todo lo vamos a ir haciendo paso por paso. Pero con respecto a todas las ideas que ustedes dieron, efectivamente está correcto, chiquillos. ¿Por qué? Porque en esta primera unidad vamos a trabajar textos literarios y textos no literarios que aborden, ¿cierto?, estas luchas o estas batallas que tuvieron que realizar los héroes clásicos para conquistar, para ganar tierras, para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque esta unidad, la unidad 1, está muy relacionada con la unidad 1 de séptimo básico. No sé si ustedes se acuerdan que en séptimo básico trabajamos el héroe en distintas épocas. Ya, acá, en la unidad de la epopeya, está muy relacionada con esa unidad. De hecho, con la profe Bárbara vamos a ir haciendo conexiones a cada rato entre la unidad de séptimo básico y esta unidad,
porque está totalmente relacionada. Y además, como decían ustedes, vamos a trabajar textos sobre la guerra, vamos a volver a retomar la Odisea, para los que les encantó la Odisea, la vamos a volver a retomar como lectura obligatoria, vamos a trabajar Troya, que por ahí escuché, vamos a trabajar con la película específicamente de Troya, vamos a trabajar con los héroes clásicos, vamos a trabajar con la conquista, el contexto es la antigüedad. La idea es que esto lo expandamos a todo el mundo, pero específicamente nuestro contexto va a ser Grecia, ¿ya, chiquillos? Y además de todo esto, además de trabajar textos particularmente de la epopeya, la idea es que en esta unidad reflexionemos, esa va a ser nuestra principal habilidad, reflexionemos sobre lo que nos motiva en la vida y de qué manera nosotros superamos los desafíos de la vida y de qué manera superamos nuestros miedos. También la unidad va a estar relacionada con esa actitud, que sería llamar reflexionar. Entonces el objetivo de la clase de hoy día, chiquillos, y esto ustedes lo tienen que copiar, yo también les recomiendo poner en su cuaderno como título en grande, hacia una letra bien grande, Unidad 1, Epopeya, para que se note que ahora comenzamos con los contenidos de octavo básico, ¿ya? Para que no haya esta confusión del repaso con los contenidos nuevos. Entonces, como recomendación, pongan en su cuaderno título grande, la epopeya, ¿ya? A ver, dice, profe, con la imagen me vino a la mente la frase que arda Troya. Es que vamos a trabajar también Troya, sí lo vamos, por eso yo la puse, porque en una clase, no me acuerdo en cuál clase, vamos a trabajar con la película de Troya. Entonces pongan como objetivo, chiquillos, identificar y analizar la imagen del héroe clásico desde la poesía oral, y nuestras habilidades van a ser identificar y analizar, porque primero, antes de comenzar de lleno con el concepto de epopeya, tenemos que recordar unas cosas antes. Y primero en estas clases de la semana, de esta semana, digamos, vamos a primero identificar las características del héroe y vamos a analizar la imagen del héroe clásico en unos textos, y cuando ya sintamos que estamos realmente con la claridad de un héroe clásico, que nos acordamos de sus características, vamos a comenzar a definir la epopeya. Entonces pongan como objetivo de la clase, como dije, identificar y analizar la imagen del héroe clásico desde la poesía oral, y las habilidades van a ser identificar y analizar, y en la clase de hoy día vamos a estar trabajando lo A8, formular una interpretación de los textos literarios leídos, ¿ya? Entonces, copiando, chiquillos, hoy día estamos a 10 de mayo, y nos van poniendo por el chat o nos van reaccionando si ya terminaron de copiar. Ya, así que vamos copiando. Son las 9:44, a las 9:45, 9:46 cambiamos la diapositiva, chiquillos. Vayan copiando el objetivo, recuerden, ya, Cristóbal ya está listo. Como recomendación nuevamente, escriban unidad 1, la epopeya, para que sepan que comenzamos con octavo básico, que ya no estamos con séptimo básico, ¿ya? Vayan escribiendo y nos van poniendo por el chat si ya terminaron, para que avancemos con la profe Bárbara. Vayan ahí poniendo. Nos van diciendo si ya terminaron. Uy, hace como mucho frío hoy día, tengo así, pero las manos demasiado congeladas. Nunca la había tenido tan helada. Hoy día sí que hace frío. Vamos a ir escribiendo. Ian puso 300. Ah, sí, pues la película 300 también es buena. Pero es triste esa película, la 300. Esa sí que es triste. A mí me gusta como los colores que usa. Vamos a ir escribiendo, chiquillos, nos van diciendo si ya están listos, si tienen frío, frótense. Ya, profe, ya lo escribí. Ya, vamos a ir cambiando la diapo para no quedarnos pegaditos. Ya, así que vamos copiando los últimos segundos, chiquillos, para que avancemos. Hace más frío, dice, hay 8 grados, Javier, no le creo. Con razón hace tanto frío. La vamos copiando para que no nos quedemos pegados y avancemos. Ya, chiquillos, ¿qué vamos a hacer hoy día con la profesora Bárbara? Primero, en el inicio vamos a hacer una actividad que se llama Antes de comenzar, que esta actividad lo que pretende hacer es introducir y explicar un poco la gran temática de la unidad 1, que es el salir adelante, el luchar por lo que a uno le gusta, el superar los desafíos de la vida. Después en el desarrollo vamos a trabajar la poesía y la imagen del héroe,
y finalmente en el cierre vamos a hacer un cuestionario por la misma plataforma Zoom. Ahí les vamos a explicar cómo va a ser. Entonces, chiquillos, antes de comenzar, como dijimos, vamos a leer en conjunto, por eso yo les decía que vayan a buscar su texto del estudiante de octavo básico. Vamos a leer en conjunto el poema La esperanza es esa cosa de plumas, de la página 183 del texto del estudiante de octavo básico, ¿ya? Y luego vamos a responder las preguntas que están a continuación. No las vamos a responder todas, pero por lo menos 2. Así que vayan a buscar su texto y todos váyanse a la página 183 del texto del estudiante. Así que voy a compartir de igual forma, ¿cierto?, el libro en caso de que alguno no lo tenga. Ya, entonces, en estos momentos, chiquillos, ustedes se les debería ver el texto del estudiante. Así que ahí nos van confirmando con la profe Bárbara. Entonces, como les decíamos, vamos a hacer esta actividad para introducir los aprendizajes y la temática de la unidad. Entonces, por favor, chicos, alguien que nos quiera ayudar con la lectura de este breve poema. Es súper cortito el poema. Alguien que se anime y nos ayude con la lectura de este poema, que es muy, muy cortito, para comenzar a trabajar la temática de esta unidad número 1 de octavo básico. ¿Ya? Así que vamos, chiquillos, anímense con la lectura para que los vamos escuchando. Recuerden que le vamos a dar mínimo 2 lecturas porque es un poema. Espérenme para bajar porque creo que... Ay, no. O si no, elegimos nosotros. Profe, ¿usted quién quiere que lea? Elija usted, profe. No sé, me da lo mismo. Es que como no se ofrecen, vamos a tener que elegir nosotras. No sé. A ver. Mateo, lea, por favor. Ya, dele Mateo con el poema, ¿cómo se llama? No se ve bien. La esperanza es esa cosa con plumas. Dele Mateo, por favor, con la lectura del La poema. esperanza es esa cosa que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada. Y suena más dulce en la vendaval y feroz. Tendrá que ser la tormenta que se puede abatir al pájaro que tantos ha dado abrigo. Le he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño, mas nunca en la inclemencia de mi ha pedido una sola migaja. Muchas gracias, Mateo, por apoyarnos con la lectura, amor. Está leyendo bastante bien. Ya, recuerde, yo como recomendación, Mateo, más que nada, es ir leyendo con más tranquilidad, ¿cierto? Para no enredarnos, pero está leyendo súper bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué página era? 183, Matías. 183. Entonces, Mateo lo que hizo, ¿cierto?, fue leer este poema temático con la unidad que se llama La esperanza es esa cosa con plumas, de Emily Dickinson. Pero como es un poema, necesitamos darle una segunda lectura para poder comprender mayormente. Entonces, profesora Bárbara, ¿usted me ayudaría con una segunda lectura? Sí, dice, La esperanza es esa cosa con plumas, de Emily Dickinson. Ya, no se preocupe, Nian, después por último revisa la clase, ¿ya? Ahora le vamos a dar otra lectura, así que no se preocupe. Entonces dice, la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada. Y suena más dulce en el vendaval y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda abatir el pajarito que a tantos ha dado abrigo. La he escuchado con la tierra más fría y en el mar más extraño, mas nunca en la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. Ya, chiquillo, entonces mire, lo que hace la autora Emily Dickinson es una personificación. Por ejemplo, el pajarillo, ¿a quién hace referencia? ¿Qué sería el pajarillo? Dice, lo escuché todo y a veces... Chuta, Ian. Vamos, chicos, ¿qué sería el pajarillo? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué podrá ser ese pajarillo que dice, la esperanza es esa cosa con plumas
que se posa en el alma y entona melodías sin palabras y no se detiene para nada. Y suena más dulce en el vendaval, y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda batir al pajarillo, que a tanto ha dado abrigo. La he escuchado en la tierra más fría y en el mar más extraño, mas nunca la inclemencia de mí ha pedido una sola migaja. ¿Qué sería el pajarillo, chiquillo? ¿Salvación? ¿La salvación o algo así? ¿La salvación o algo La así? salvación puede ser, ¿cierto? Bien, Matías. ¿Qué otro elemento más puede ser el pajarillo? Miren el primer verso. La esperanza es esa cosa con plumas. Por lo tanto, ¿qué es el pajarillo? La esperanza, el pajarillo de la esperanza. La esperanza, bien. Como dice, esa es una E por si acaso de esperanza. ¿Ustedes han escuchado la frase, la esperanza es lo último que se pierde? ¿Alguna vez la habían escuchado? La Y en esperanza, muchas, ¿cierto? Como que harta gente te dice, oye Matías, sí, tranquilo, la esperanza es lo último que se pierde. O así cuando hacen esto, la Teletón, por ejemplo, yo la escucho mucho cuando hacen la Teletón. Vamos chilenos, la esperanza es lo último que se pierde, vamos a llegar a la meta, ¿cierto? O sea, siempre como que esa frase está ahí, pero ¿qué significa esa frase? Y esa frase, chiquillo, está muy relacionada con este poema, porque lo que trata de decir el hablante lírico, ¿cierto? Es, oye, pueden haber días malos, puedes estar pasando el peor momento de tu vida, pero la esperanza nunca se pierde, porque siempre hay como una llamita en nuestro corazón que nos dice, tranquilo, lo vas a lograr, lo vas a lograr. No darse por vencidos, súper bien Javiera Leiva, no darse por vencidos. Cuando él dice, oye, si la esperanza es lo último que se pierde, tranquilo, lo vamos a lograr, lo vamos a encontrar, vas a lograr hacer lo que te propusiste, tranquilo. Y es lo que trata de decir el hablante lírico, por ejemplo, cuando dice, y suena más dulce en el vendaval, y feroz tendrá que ser la tormenta que pueda batir al pajarillo, es decir, independiente que estés pasando el peor momento de tu vida, aunque estés pasando, pero el peor momento, uno siempre tiene como la esperanza que viva. A mí me pasó algo el fin de semana que, no, me pasó la semana pasada que encargué un regalo por Chile Express y tenía que llegar el martes. Entonces yo el martes estaba, yo tengo esperanza, va a llegar. No llegó. El miércoles, no, ahora sí que va a llegar, yo le decía a mi mamá, mami, hay que tener esperanza, si va a llegar, porque la esperanza es lo último que se pierde. Después jueves, viernes, sábado, estamos a lunes y todavía no llega. Pero yo todavía tengo ese pajarillo en mi ser que me dice que va a llegar. Y eso es la esperanza, chiquillos. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque estemos pasando el peor momento de nuestra vida, siempre hay como un pajarillo que nos dice, oye, tranquilo, sí, lo vas a lograr, lo vas a encontrar, lo vas a alcanzar. Ten paciencia. ¿Ya? Entonces, a partir de esta lectura, vamos a responder unas preguntitas antes de irnos al receso. ¿Para qué? Para comprender más la temática de la unidad, porque tenemos que saber bien la temática antes de comenzar de lleno con el contenido. Dice, tiene que decir, ya no llega, y justo llega, sí, porque me dicen por privado, profe, que siempre que uno dice, no, si ya no va a llegar, llega. Como que cuando uno pierde la esperanza, llega la cosa. Capaz que pase, pero es que no sé, tengo demasiada esperanza de que va a llegar algún día el paquete. Profe, ¿me ayuda con la primera pregunta y yo hago la 2? Interpreta el poema. ¿Qué es la esperanza para el hablante lírico? ¿Cómo ve la esperanza el hablante lírico? en los momentos más difíciles se puede salir adelante. Ya, muy bien, Mati. ¿Alguien más que quiera complementar quizás lo que dijo Mati o dar otra respuesta? Incluso en los momentos difíciles no se pierde la esperanza. Ya, perfecto, excelente. ¿Alguien más? Vamos, chiquillos, ¿pueden ejemplificarlo con algo que le haya pasado a ustedes? Por ejemplo, algún día que hayan estado mal y dijeron, no, sí, ahora sí que se perdieron, por ejemplo, no sé si alguna vez que alguien se ha perdido y dice, no, sí, ahora sí voy a encontrar el lugar, no sé, ahora sí voy a llegar bien. ¿Alguien sí? Tener, A ver, vamos, chicos.
¿Alguien más quiere dar alguna otra respuesta de lo que es la esperanza para el hablante lírico? Uy, Matías como que se le corta, como que habla y se le apaga el micrófono. Entonces no alcanzamos a escuchar entera su frase. Tener fe, dice. Tener fe, eso, tener fe. ¿Y qué es la esperanza para el hablante lírico, Martina Isidora Soto? A ver, chicas, si ustedes nos pueden complementar las respuestas de los compañeros. Martina e Isidora. ¿Qué vendría siendo la esperanza para el hablante lírico? Que decía que ni la más grande tormenta la puede abatir, ni en los peores momentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la esperanza para el hablante lírico, chicas? Ahí vamos interpretando el poema. Yo sé que nos cuesta interpretar los poemas, chiquillos, pero tenemos que desarrollar esta habilidad. Tener confianza en uno mismo también, súper bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que la unidad también, además de trabajar el héroe, las guerras, todo eso también tenía que ver con el reflexionar de cómo yo lograba superar los desafíos? Y para eso yo también tengo que confiar en mí misma. Si yo quiero superar un desafío, también tengo que creérmela. Oye, sí, yo tengo las capacidades para superarlo. Y la 2, ¿qué acciones representan las fotografías? ¿Qué objetivos o sueños movilizan a sus protagonistas? Entonces vamos a ir al libro. Ya, entonces al ladito del poema aparece una niña tocando el piano. Que uno diría, pero ¿por qué tocando el piano? ¿Qué tiene que ver con la esperanza? Entonces la pregunta era, ¿qué acciones representan las fotografías? ¿Qué objetivos o sueños movilizan a sus protagonistas? ¿Por qué decidieron poner, por ejemplo, a una niña tocando el piano? Ay, a ver si aquí hay más imágenes. Miren, ahí aparecen unos niños jugando, gente pintando. Cristóbal nos dice la perseverancia. Bien, Cristóbal, súper bien, la perseverancia. Recuerden que no es llegar y aprender piano, harta paciencia hay que tener, pero a la vez perseverancia de seguir superándonos cada vez más. Súper bien, Cristóbal. ¿Y los demás chiquillos de qué forma podemos interpretar estas imágenes? Por ejemplo, la gente con La confianza en sí mismo. la confianza en sí mismo, súper bien. Y todo eso, chiquillos, todo lo que ustedes dijeron de manera súper correcta, lo vamos a trabajar en esta unidad. Entonces no se imaginen esta unidad solamente que vamos a hablar de los héroes, de los héroes y de los héroes, sino que en esta unidad vamos a reflexionar mucho sobre lo que creemos sobre sí mismos. A ver, dice Ian, porque tal vez tiene esperanza de ser algún día una buena pianista y ser mejor que nadie. Súper bien, disculpe, Ian. Perseverancia y la esperanza de algún día ser una excelente pianista. El esfuerzo, Mateo, muy bien. El esfuerzo también está muy relacionado con la esperanza, con las metas de vida que tengo yo. Ya, chiquillo, entonces son las 10 en punto. Nos vamos a ir un receso de 10 minutos, vayan a descansar, vayan a hacerse un tecito, chiquillos, que hace harto frío. Obviamente que si no están con un adulto no se vayan a hacer nada de eso, pero si están con alguien háganse un tecito, abríguense y volvemos en 10 minutos para que tengan un receso. Y de ahora en adelante los recesos yo creo que vamos a empezar a culturizarnos un poquito, ¿ya? Entonces voy a poner un reportaje de 31 minutos. Vamos a ver, ahora en los recreos vamos a ver un reportaje y vamos a escuchar canciones para que estos 10 minutos los que se quedan pegados en el compu esperando, por último aprendan un poquito ahí mientras están así descansando. Dice, profe, la portada del texto del estudiante interpreta una escena del libro de la Odisea. Sí, súper bien, Cristóbal. Acá está la portada del libro. Es en la escena de la Odisea, del barco. Cuando Ulises, súper bien Cristóbal, Ulises quiere devolver a su patria Ítaca. Bien, ¿se acuerdan? Ya chiquillo, voy a dejar de grabar, voy a poner en pausa. Ya chiquillo, entonces estamos de vuelta con el receso virtual, ¿cierto? En conjunto con la profesora Bárbara. Y habíamos quedado ya que estábamos tratando de analizar y abordar la temática de esta primera unidad, ¿cierto? Así que vamos a volver con el PPT. Déjenme subir la diapositiva. Y habíamos quedado aquí.
Aquí no. Ay, Hoy no. fue igual, fue En de la harto aprendizaje el documental, ¿no? O todos se sabían la ruta. Ese yo creo que de los reportajes de 31 minutos, ese debe ser como el más famoso, la ruta de la caca. Estaba divertido, estaba divertido. Ahora nadie va a querer tomar agua. Ay, ya chiquillo, entonces volver a recordar más que nada que estamos comenzando la unidad 1 llamada la epopeya, ¿cierto? Nosotros ya hicimos el análisis de las imágenes, así que se le agradece la participación para la introducción, ¿ya? Quedamos en las preguntas, faltaban 2. No, Parece. profe, deberíamos dejar 2 nomás por el tiempo Ya. y deberíamos saltar a esta, no sé si le Perfecto. parece. Ya. Sí, porque Ya, eso igual trae pregunta, entonces. sí. Entonces, ya chiquillos, ¿qué vamos a hacer ahora con la profesora Bárbara? Para ahondar en la temática de la unidad 1, que sería la epopeya, primero tenemos que recordar algunos elementos claves, ¿ya? Antes de ahondar de lleno con esta primera unidad de octavo básico, tenemos que recordar ciertos conceptos que nosotros trabajamos el año pasado. Y para ello, chiquillos, vamos a observar el siguiente video. Y después, en conjunto con la profesora Bárbara, ¿cierto? Van a responder unas preguntitas, ¿ya? Así que prestemos harta atención al siguiente video que vamos a ver para dialogar. Le voy a poner play. Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. ¡Qué botón! Él detiene el show, con un brindis al mundo y te llena la función. Era con nadie, pero ahora es un héroe verdadero. Desde un canal, un paso atrás, un héroe a héroe sin demorar. Ahora es un héroe en un pista, su sonrisa en Plaza Villa. Respira, en donde estés, su rostro ves, su linda que es. Honorar y ganas de a mí, pero no hay por qué más. Como soy es super mí, cada una que está. Mírame, otra vez, y así en todos pasan bien. Y tú sola para ver, su perfecto cuerpo, esos músculos no ves. Eso le tiene, y merece toda la gente. Lo que tiene talento y gran valor. Pero ahora es un gran, ahora es un héroe, un gran señor. Y inventó a los navegadores. Es un líder como honores. Ya chiquillos, esta canción, particularmente de la película Hércules, que nosotros trabajamos mucho a Hércules el año pasado, yo creo que ustedes ya se lo conocen al revés y al derecho, esta película se llama De Cero a Héroe. Así que el nombre de la canción, además de la letra y el video, yo creo que a ustedes más o menos ya les hacen una idea de lo que puede tratar. Así que vamos con la primera pregunta, profe Bárbara, entonces. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué hacen las musas a través de la letra de la canción? ¿Qué buscan hacer ellas? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos. No entendí la pregunta. Ya. Entonces, la pregunta dice, la voy a repetir como está escrita y luego la voy a explicar de otra forma, a lo mejor queda más clara. Dice, ¿qué hacen las musas a través de la letra de la canción? Entonces, esto se refiere, Mati, a qué buscan hacer las musas o qué quieren expresar ellas a través de la letra, que ellas le cantan, ¿cierto?, a Hércules. ¿Qué tratan de hacer?
¿Qué piensan ustedes? Presentar o describir a Hércules. Ya, perfecto. Presentar o describir a Hércules. Excelente. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Que ahora es un héroe? Ya, que ahora es un héroe. Muy bien. Ya, ¿alguien más? ¿Cómo alabarlo? Ya, perfecto. Alabar a Hércules, ¿cierto? Que lo ven como ya alguien, como un dios, ¿cierto? Y lo tienen en lo más alto. Le expresan todo a él. Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar lo que dicen los compañeros? Vamos ahí, las chicas sacando la cara también. Vamos, chicas. Recuerden que también pueden escribir por el chat, chiquillas. Es que no sé cómo se dice en sí la palabra, pero es como... Ah, es que por eso es un problema que no me sé la palabra. Elogiar, a lo mejor quiere decir Matías, como más o menos. Alabar. Profesora, la quiero demasiado, esa era la palabra. Elogiar. Ya, entonces era Ya, muy elogiar. bien, Ahí. elogiar. Ya, Chiquillos, perfecto, nos vamos a quedar con la respuesta de los chiquillos que dicen que es elogiar a Hércules, alabarlo, describirlo. Decían como lo mejor de Hércules. bien. Excelente, Antonia, muy bien. Decían lo mejor, ¿cierto? Ahí Excelente. después de responder las 3 preguntitas con la profe, vamos a complementarlas todas y vamos a dar una idea clara, ¿ya? Después dice, ¿con qué finalidad las musas cantan la vida de Hércules? ¿Por qué ellas cantan la vida de Hércules a través de su canción? ¿Por qué lo hacen? Cristóbal nos dice, describían el crecimiento de nada a héroe de Hércules. ¿Ya? Ujú. Bien, bien, Cristóbal. Como la transformación que tiene este héroe. Ven que la canción se llama De cero Claro. a héroe. Profe, me dicen por el chat, lo voy a leer. Yo creo que después de volverse famoso, su personalidad cambió. Puede ser, ¿cierto? A lo mejor Hércules dijo, se volvió más arrogante, a lo mejor, puede ser, porque recuerden que Hércules se caracterizaba por ser famosísimo. No sé si ustedes se acuerdan que con la profe Bárbara les comentábamos que Hércules pertenecía como al sector VIP de los héroes clásicos. De hecho, Teseo, Aquiles, veían a Hércules como su modelo a seguir. Entonces, si las musas, estas cantantes, deciden hacerle una canción a Hércules, es por algo quieren lograr. ¿Qué querrán decir? ¿Cuál será ¿Qué su... querrán hacer? ¿Qué querrán hacer a través de esta canción? Porque cuentan su vida quizás y no otra cosa. ¿Qué creen ustedes? A ver. Vamos interpretando, chiquillos, con qué finalidad ya habrán dicho, oigan, pongámonos de acuerdo, este héroe es fantástico, es el héroe que todos quieren ser, ¿por qué no creamos una canción sobre él? ¿Para qué? Para que él, a ver, profe Mateo. Alabar dice, Hércules iba a decir. Alabar dice Mateo a Hércules, perfecto, ya, ¿quién más? ¿O la escribieron porque quisieron? Ah, se me ocurrió escribir la vida de Hércules en una canción. Algo querían lograr, algo querían lograr. A ver. Como en forma de agradecimiento, por decirlo así. Ya, agradecimiento, perfecto. Excelente, Mati. ¿Alguien más? A ver. De hecho, en el video, no sé si ustedes se dieron cuenta que salen algunas partes de los 12 trabajos de Hércules, el mito que leímos el año pasado. Salen como algunas partes matando al toro, y no me acuerdo cuál otra parte salía, pero hay unas referencias a los 12 trabajos que trabajamos el año pasado. Profe, mire, avancemos a la tercera pregunta y lo podemos complementar con Aquí la segunda. Cristóbal también nos dice que darle más reconocimiento a Hércules. Ah, bien, Cristóbal. Muy parecido a lo que dice Mateo, profe, con el tema de alabar. Esto también se relaciona con la pregunta 1, va muy ligado también con lo que decían los chiquillos. Y la tercera pregunta dice, ¿las musas se asemejan a los juglares de la poesía popular? ¿Se acuerdan, chiquillos, cuáles eran los juglares? A ver. ¿Qué eran? Nosotros vimos los juglares el año pasado y este año igual lo vimos, pero un poquitito cuando estuvimos en clase presencial.
Las que cantaban, así se ¿Las ve que toda cantaban? Sí, algo así. Profe, ¿Ya? Diga. creo que eran los que corrían de pueblo en pueblo memorizándose el poema. Ya, bien, perfecto. ¿se Muy acuerdan? bien, Pablo. ¿Se Este, acuerdan? Súper bien. para contextualizar súper rápido. Entonces recordemos que los juglares, ¿cierto? Eran estos poetas encargados de memorizarse los poemas y ir a recitarlos a las plazas de los diferentes pueblos, ¿cierto? Entregando noticias o describiendo los hechos que pasaban. Entonces, a partir de eso, ya sabemos que es un juglar. Las musas, en este caso las cantantes que salían en el video, ¿se parecen un poquito a los juglares? A ver. Podría decirse que sí. Ya podría decirse que sí, el Mati, ya. Dice. Sí, ¿Qué, Ya Cristóbal chiquillos? también dice que sí. A ¿Por ver qué si... creen ustedes que se parecen un poco? porque al igual que los juglares nos están contando noticias sobre algo que Ujú, Ya, pasa. bien. perfecto, muy bien, Cristóbal. Profe, y en Dígame. específico de los héroes, porque los héroes son como la clase alta, al igual que los juglares contaban sobre los reyes. Bien, Excelente detalle, muy bien, eso mismo yo les iba a preguntar, si los juglares cantaban, porque habían dos, ¿cierto? Uno que se dedicaba a la clase más alta y otro que era de la clase obrera, ¿cierto? Pero en este caso los juglares, como bien dijo Cristóbal, se asemejan a los héroes, ¿por qué? Porque estos pertenecían a la clase más alta en ese tiempo. Súper bien, se acuerdan de harto. Excelente. qué bueno. Ya, chiquillo, entonces, después de haber hecho este recordatorio un poquito, y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué estamos haciendo esto? Y es porque justamente esto es lo que hacen las musas, es decir, contar oralmente a través de una canción, por ejemplo, la vida de un héroe como Hércules, es lo que va a trabajar en esta primera unidad y lo que está muy relacionado, por ejemplo, con la poesía oral. Porque la epopeya, chiquillos, se relaciona mucho con la poesía oral. Y para transmitir este tipo de poesía, se hacía un trabajo muy parecido a lo que hacen las musas en la película de Hércules. Es decir, musicalizar un relato y contárselo al pueblo para que él se entere de las noticias. Entonces, vamos ahora a trabajar más la conceptualización. Ya, chiquillos, entonces, el origen de la poesía griega, ¿cierto? Dice, en los inicios los poemas se transmitían de forma oral, los cuales crecían de un autor, los anónimos, ¿cierto? ¿Por qué era de forma oral? Porque estas personas, como los llamados juglares, eran aquellos que se iban a encargar, como bien decía el Pablo, de ir recopilando en distintos lugares lo que iba pasando, los acontecimientos, y luego ir a la plaza y a contarlo. Y eso lo hacían de forma oral. Y estos poemas ahora eran transmitidos por aedos. ¿Quién eran los aedos? Los aedos eran aquellos recitadores que narraban hechos reales o ficticios sobre las hazañas de los héroes, ¿cierto? Las hazañas son estas acciones que los héroes realizaban para ser considerados como tal. Así como también, además de las hazañas, ellos relataban las luchas que tenían ya sean con algunos monstruos o algunos reyes para poder seguir siendo considerados como héroes. Y también cabe mencionar que con la invención, ¿cierto?, del alfabeto griego, ya los poemas orales empezaron a realizarse de forma escrita. Y así empezó a nacer la poesía escrita, ya sea en prosa o en verso. Gracias a esto, ¿cierto?, estas personas que lo escribían, estos poemas, ahora nosotros los podemos encontrar en Google o en algún quizás texto o un libro de poemas muy antiguo, puede estar escrito ahí y perduran en el tiempo. ¿Ya? Ese es el origen. No sé si la profesora quiere agregar algo. Sí, chicos, más que nada, lo que les comentaba la profe Bárbara es esencial, porque primero para entender la epopeya, que es el nombre de esta gran unidad, primero tenemos que entender el recorrido que tuvo la poesía. En un inicio, cierto, no existía la escritura, no había alfabeto. Por lo tanto, ¿cuál era el principal medio de comunicación? La voz. Por ende, existía, cierto, solamente la poesía oral, en donde los aedos
se encargaban de recitar o transmitir estas historias sobre las hazañas de los héroes. Pero años después, ¿cierto? Finalmente se logra crear el alfabeto griego. Y cuando ya finalmente se crea el alfabeto griego, todos esos poemas orales pasaron a ser escritos. Y al ser escritos, como dijo súper bien la profe, ¿cierto? Comenzaron a perdurar en el tiempo. Por eso nosotros podemos seguir leyendo la Odisea. Porque principal... disculpe, profe. No, y quería darles como un dato también que estos aedos a veces iban a las plazas y ellos iban acompañados de un instrumento musical, de eso se acompañaban. Y a veces recitaban o contaban esta historia a cambio de pan o a cambio de algún dinero que la gente le pudiera dar. También hacían eso. Importante información igual, porque ustedes se preguntarán, ¿pero era su trabajo, profe? Sí, porque a través de eso podían sobrevivir, ¿cierto? Si tampoco es amor al arte, tenían que sobrevivir de alguna forma. Entonces, estos aedos, ¿cierto? Transmitían la Odisea, por ejemplo, que fue el texto que leímos en marzo, lo transmitían de manera oral, ¿cierto? Pero con la invención del alfabeto griego, en la Odisea se logró escribir y por eso la pudimos leer en marzo y disfrutamos tanto la lectura de la Odisea y ustedes la leyeron con tantas ganas el libro, ¿cierto? Así que vamos a seguir avanzando nomás, chiquillos, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a observar la siguiente imagen. La idea, chicos, es que la miren bien, la analicen, porque miren, aparecen como unas personas en la imagen, miren la posición de las personas, hay alguien como sentado en una silla, y después, ¿cierto?, en conjunto con la profesora Bárbara van a responder unas preguntitas. Así que analicemos bien la imagen, chicos, para que comencemos a responder. Vamos a dar unos minutitos para que la analicen, la observen todos los detalles que ustedes puedan ver. Ahí, mírenla bien. Miren la posición de la gente, porque a veces igual la posición así, miren, hay alguien como que está así apoyado. Como que uno tiende a apoyarse así cuando escucha como con mucha atención a alguien, como con tantas ganas, así como... Vemos a alguien también así, como que está pensativo. Otro muy cómodo, ahí escuchando, también podemos observarlo. Sí. Ya, chiquillo, entonces ahora vamos a comenzar a responder las preguntitas y después vamos a analizar en más profundidad la imagen. Ya. La número 1 dice, ¿en qué contexto canta este aedo? ¿Cuál es el contexto en el que está cantando? ¿Qué se imaginan ustedes? No sé, ¿qué estará cantando? Ay, mi vida de heroína. A ver. ¿Qué se imaginan? Yo en un momento pensé que estaba sacando fotos. ¿Por qué, profe? A ver. Como esas máquinas que habían antiguas. Sí, esas máquinas antiguas como la del Chavo del 8, donde le sacaba las fotos en Ramón. Pero después me di cuenta que era demasiado antigua la foto, entonces no podía estar sacando una foto. Entonces, sí, Vicente, si ya sabe que no está sacando una foto, que no está sacando ahí una selfie al grupo, entonces, ¿en qué contexto estará cantando? Si ya dijimos lo que cantaban los aedos. Los aedos no cantan cualquier cosa, sino que cantan algo en particular. Entonces, ¿qué estará cantando a lo mejor este aedo? ¿Qué se imaginan ustedes? La historia de un héroe. Ya, Bien, puede ser. Puede Excelente. ser, ¿cierto? La historia de un héroe. Javiera Leiva, ¿qué estará cantando este aedo? ¿Qué se imagina usted, Javiera? A ver si nos puede complementar la respuesta de Pablo por el chat o por el micrófono. El Cristóbal quiere hablar, parece. Está levantando la mano. ¿O se le apretó? Profesora, Dígame. mire, no tiene que ver un poco con las preguntas, pero con lo primero que me di cuenta al ver la imagen fue que casi siento que anotado el nombre de cada persona. A ver. Oh, ¿verdad? Como en las gradas. Atoís dice ahí, miren, en estas partes, miren. ¿A dónde? Aquí. Como Atoís, Leo. Murinos, creo que dice ahí. Estoy así, pero tratando de entender lo que dice. Miren, ahí igual sale algo escrito. Uy, miren, qué buena observación, Cristóbal. Ahí salen cosas escritas. Y Cristóbal, ¿usted qué cree que estará cantando este aedo, por ejemplo? Porque le está recitando a alguien como a un público. A ver. ¿Alguna noticia de algo que acaba de pasar? Por ejemplo, ¿cierto? Yo diría
yo diría lo mismo que el Pablo, ya que, por ejemplo, por la pose de los que están sentados, es así como una noticia que, wow, así el momento, ¿me entiendes? Ujú. Ya, Puede sí. ser una noticia actual, una noticia reciente, una noticia contingente, a lo mejor le está contando ahí que a Aquiles le pasó algo, que al Como el héroe... mate dice, algo de último minuto. Yo al diría, último- no, es que yo me refiero, por ejemplo, le podría estar contando como lo que dijo Pablo de una historia de un héroe, sino que yo no creo que le esté contando, por ejemplo, una noticia que, no sé, a quién le pasa algo, sino por la pose de los que están, así que están como tranquilos los que están sentados al público. Ah, ya, Ah, ya, ya, ahora... como una historia, ya, perfecto. La Javi dice, también está contando alguna novedad. Ujú. ¿Escuchas? Ya, ahora complementémoslo, chiquillos, con la pregunta 2. Espérenme ¿Qué para- recursos utiliza este Aedo para acompañar su relato? Los instrumentos, la música. Perfecto, excelente. Al grano, Matías. Bien, Matías. Y finalmente, eso es, ve que la profe Bárbara les dijo que una de las características de los aedos no es que solamente van a ir y te van a contar la historia de un héroe, sino que le van a poner música, le van a poner ganas, como las musas de Hércules, pero con instrumentos, te van a contar la historia, van a musicalizar el relato de un héroe, ¿ya? Por eso nosotros hacíamos el nexo, por ejemplo, con este capítulo, o sea, con esta escena o fragmento de la película de Hércules, porque así parte la poesía oral, cantándose. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como dato freak, así como dato extra más que nada, cuando un poema es cantado o recitado, por ejemplo, imaginemos, el Aedo Cristóbal va a cantar al pueblo, va a cantar a la comuna de Quilicura. Lo característico que pasaba era que cada vez que un Aedo iba a un pueblo distinto, cada vez que un Aedo iba a un pueblo distinto, el pueblo comenzaba a considerar ese relato como de su propiedad. Entonces, Cristóbal le decía, pero gente, si yo esta canción la canté como en 20 pueblos más, pero la gente decía, no, 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 porque el hecho de que tú vinieras personalmente a cantarla a nosotros ya lo hace parte de nuestra tradición como pueblo. Además, lo característico aquí y lo divertido, igual chiquillo, es que como los aedos tenían que ir de pueblo a un pueblo muy parecido a los juglares, ellos tenían que ir aprendiendo, se lo recuerden que todavía no existía la escritura hasta ese entonces. Entonces ellos tenían que ir a cada rato, esto pasó con Hércules, Hércules pasó esto, después esto y la frase aquí. Entonces obviamente que a los aedos se les iban olvidando algunas cosas. Entonces lo que pasaba era que una canción podía tener 20 versiones, porque el aedo le cambiaba algo o le agregaba algo o le sacaba algo en cada pueblo. Cristóbal había levantado la mano. Sí, ahí lo está levantando. Profe, específicamente el instrumento que tiene la Aedo es una lira. Ah, ya sé, Ay, qué Cristóbal. observador. Cristóbal así, pero está con ojo de águila hoy día. Bien, Cristóbal. Ya, chiquillo, entonces para recapitular, tenemos, ¿cierto?, la poesía oral que era transmitida por los aedos, pero años después, ¿cierto?, se crea finalmente el alfabeto griego y estos poemas orales pueden comenzar a ser escritos y perdurar entonces en el tiempo. ¿Ya? Así que vamos ahora sí a pasar de lleno con la imagen del héroe, porque ustedes saben que la principal temática de la epopeya o la principal temática de la poesía oral que era transmitida por los aedos era los héroes clásicos. ¿Ya? Se mutió Fran. Está hablando y tiene el Ahí sí, micrófono apagado. sí, profe. Ahí sí. Ahora sí, usted me apoya con esto. Ya. Es que había dicho algo porque estaba el micrófono apagado y te veía hablando, entonces. Ah, chuta, no, ya, no, había dicho que, no me di cuenta que se me apagó el micrófono, solo que estaba diciendo que ahora vamos a pasar como a la temática central de la poesía oral, ya, de la epopeya, que eran los héroes, la principal, obviamente que la epopeya puede tratar de miles de cosas más, chiquillos, pero la principal temática siempre era el héroe clásico y sus hazañas heroicas. Ahora sí, profe. Ya.
Ya, chiquillos, entonces en la epopeya nosotros tenemos un personaje principal. En este caso siempre era el héroe, ¿cierto? Y el héroe es aquella figura pública famosa que la gente la consideraba por las hazañas y las virtudes que realizaba. Es decir, no cualquiera podía ser un héroe, sino que tenía que ser aquella persona valiente que se había enfrentado o había realizado ciertas hazañas de forma, por decirlo, más peligrosa, ¿ya? Y que se haya enfrentado ya, por ejemplo, quizás a una bestia, como recordamos el tema de Teseo y el Minotauro, es cierto que Teseo viajó a enfrentarse con este Minotauro, y un héroe, ¿por qué? Porque se enfrentó a este animal, ¿ya? Y hizo estas acciones heroicas. Y estos héroes también, para agradecerles o en muestra de la gratitud de la gente, eran favorecidos por los dioses con regalos especiales, ¿ya? Por ejemplo, como cascos, armaduras, ya sea con destrezas físicas, quizás con fuerza, o le daban algún poder. Por ejemplo, Hércules, ¿cierto? Era considerado un héroe y su poder era la fuerza, la inteligencia también. O, por ejemplo, podemos ver en un extracto de la película Shrek también, que cuando Shrek va a rescatar a la princesa Fiona, ¿cierto? Ella le regala un pañuelo, le dice, toma esto como muestra de mi gratitud por haberla salvado de esa torre, ¿ya? Eso es como un extracto para que ustedes entiendan cómo se les agradece a estos héroes. También los héroes hacen de este mundo un lugar mejor. ¿Por qué? Porque se enfrentan ellos a ciertos monstruos o algunos malvados, ¿ya? Arriesgando también su vida. Lo que pasaba con Teseo, que él decía, ya, yo voy a viajar, pero si yo vuelvo, o sea, si vuelve el barco con velas negras es porque yo he muerto, pero si vuelve el barco con estas velas blancas es porque yo gané esta batalla, ¿ya? Y es importante también para los héroes que siempre se recuerde su nombre, como lo que decía Ulises en la Odisea, ¿cierto? Que él se iba a presentar siempre como yo soy Ulises, las características, las hazañas que él realizaba, y así sucesivamente. Chiquillos, además tenemos que aquí hacer una distinción entre héroes y superhéroes, ¿ya? Porque, por ejemplo, al principio de año nos dimos cuenta que nos confundíamos mucho entre un héroe y un superhéroe. Recuerden que los superhéroes de por sí son personajes de ciencia ficción, porque los poderes que tienen son mucho más exagerados. Por ejemplo, invisibilidad, rayos láser, vuelan, ¿ya? O sea, no podemos confundir al héroe clásico de Grecia o Roma con el superhéroe actual que conocemos, por ejemplo, en Marvel o en DC Comics, ¿ya? Así que no lo confundamos. Acá nosotros nos estamos refiriendo al personaje como héroe clásico. Ese héroe común y corriente, una persona normal, que simplemente se diferencia porque fue favorecida por los dioses, con todo lo que la profe les decía, con casco, armadura, fuerza, inteligencia o belleza. Hay algunos héroes, como por ejemplo Aquiles, fue favorecido con la belleza, por eso es tan guapo Aquiles, y por eso lo interpreta Brad Pitt en Troya. Entonces vamos a avanzar. Cristóbal, levantó la mano, dígame, amor. Profe, sobre lo que mencionaban ustedes sobre que, por ejemplo, Ulises se presentaba, como usted nos había dicho, era para cuando ellos murieran ser recordados y no ser olvidados. Era lo que a ellos le tenían. De hecho, resultó, porque hasta el día de hoy, chiquillos, seguimos hablando de Ulises, seguimos hablando de Teseo, seguimos hablando de Aquiles, seguimos hablando de todos los héroes clásicos, hasta el día de hoy. Entonces, de que perpetuaron el nombre, lo perpetuaron. Entonces, chiquillos, ahora para ir cerrando la clase, vamos a observar el siguiente Dream My Life de la heroína Hua Mulan. Y luego vamos a dialogar en torno a sus características. No lo vamos a ver completo porque no es necesario, lo vamos a ver solamente hasta cierto punto, así que prestemos harta atención. Hua Mulan es un personaje de la mitología china que representa a una mujer guerrera de la época imperial que muchos conocemos por las películas basadas en ella. Su historia nos habla principalmente de la igualdad de géneros, pero también acerca del honor y el respeto por los ancianos. No se sabe con certeza si se trata de un personaje que existió realmente o simplemente una invención literaria. Solo que apareció por primera vez en el famoso poema Balada de Fa Mulan. La obra se compuso en el siglo VI, durante el reinado de la dinastía Tang. La colección de cantos a la que perteneció originalmente se perdió,
pero se conserva una versión posterior, incluida en una antología de poemas y baladas, recopilados por el folclólogo Wu Maoqian en el siglo XII. La leyenda habla de una mujer llamada Mulan, flor de magnolia en chino, que se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su anciano padre en el ejército, exclusivamente masculino. Tras cumplir con gran éxito su servicio, el emperador le ofrece los más altos honores. Sin embargo, ella no desea seguir en la milicia y pide simplemente un caballo para poder regresar a casa. Cuando sus antiguos compañeros del ejército acuden a visitarla, quedan impactados al verla vestida como mujer, ya que no sospechaban de su verdadera identidad. El poema termina con la metáfora de una liebre hembra, que representa a Mulan, y un conejo macho corriendo juntos por el campo, y el narrador preguntando si alguien sería capaz de distinguirlos. Ya, chiquillos, entonces como le dije no le vamos a ver entero porque no era necesario, pero ¿por qué con la profe Bárbara elegimos el You My Life de Hua Mulan? Y es porque nosotros a veces tendemos a confundir que solamente existen héroes, pero al otro extremo, chicos, también existen heroínas, como por ejemplo Mulan. La gran mayoría aquí conocemos a Mulan por la película de Disney, ¿cierto? Pero en realidad Mulan, ¿cierto?, proviene de una leyenda muy antigua, pero antigua, chicos, que obviamente con el tiempo se ha ido adaptando. Entonces lo que vamos a hacer es ir aplicando las características del héroe, pero, ¿cierto?, en la historia de Hua Mulan. Entonces, ¿qué habilidades posee Mulan, chiquillos? ¿Qué habilidades posee, por ejemplo, para enfrentar y superar los desafíos? A ver, si ella fue capaz, por ejemplo, de vestirse de hombre e ir a pelear a la guerra, ¿cierto? Porque Valiente. Valiente, súper bien. Y esa es una habilidad porque no cualquiera es capaz de reemplazar a su papá, vestirse de hombre, fingir que es un hombre e ir a pelear. Disculpe, Matías. Destreza física. Tiene destreza física, súper bien. Es valiente, tiene destreza física. Muy bien, chiquillo. Esas son como sus principales características. ¿Y qué valores encarna Mulan, chicos? ¿Qué valores encarnará Mulan? A ver, ¿qué valores podrá encarnar? Recuerden que los héroes y las heroínas también se caracterizaban por tener valores. ¿Qué valores podrá encarnar Mulan si prefirió arriesgar su vida por la de su padre, por ejemplo? A ver, ¿cómo podemos llamarlo eso? A ver, pensando, chicos. ¿Ella arriesgó su vida, digamos, por la vida de su papá? A ver. ¿Qué otros Profe, valores observan ustedes? por privado, profe, me escriben que confianza en ella para lograr lo que quiere. Bien, la confianza también, ¿cierto? Ella encarna el valor de la confianza. El valor, por ejemplo, dígame. Mati quiere hablar. Se le escuchó cortado, Matías. Solidaridad. Bien, ahí sí, lo entendimos súper bien. Solidaridad con su padre. No cualquiera arriesga la vida, ¿cierto? Dice, me voy a disfrazar de hombre y voy a ir a pelear con cientos de... Además, chiquillos, recordad que en esa época, ¿cierto? La sociedad aún era machista. Ya, entonces si dijimos que Mulan tiene destreza física, si dijimos que Mulan tiene confianza, es valiente, solidaridad, entonces, ¿por qué Mulan es considerada una heroína? ¿Por qué es considerada una heroína? A ver. Por arriesgar su vida en vez de la madre. Por ejemplo, por arriesgar su vida. Uy, me quedé pegada así muy mal. Por arriesgar su vida. Dígame, Matías. Yo digo que se considera una heroína, ya que en los tiempos aquellos la mujer no podía ir a la guerra, sino que se quedaba en la casa. Entonces, como fue la primera mujer, allá arriesgó su vida, ¿me entiendes? Fue la primera mujer. Exacto, porque fue la primera mujer en arriesgarse a hacer algo distinto. Bien, chiquillo, entonces para hacer el cierre con la profesora Bárbara, porque ya estamos en la horita, les preparamos un siguiente cuestionario con 3 preguntitas súper simples. Este cuestionario, chiquillos, para cerrar la clase y finalizar esta introducción de la primera unidad, es a través de la misma plataforma Zoom. Entonces, yo ahora les voy a mostrar una encuesta que les va a aparecer a ustedes en su pantallita. Y ustedes tienen que apretar la opción correcta, ¿ya? Entonces yo voy a mostrar la votación y a ustedes en estos momentos, chiquillos, se les deberían estar viendo 3 preguntas para finalizar la clase y dar por cerrada la sesión de hoy día.
Entonces vayan anotando qué alternativa consideran. Voy a leer las preguntas. 1. ¿Qué tipo de poesía se originó primero? ¿Poesía escrita o poesía oral? Ahí vayan marcando cuál es la alternativa que creen correcta. 2. ¿Cuál es el principal propósito de los aedos? Cantar o recitar las hazañas heroicas de los héroes, cantar o recitar las hazañas heroicas de la gente común. Vayan marcando, chiquillos, la alternativa correcta. Y 3. ¿Cuál es la característica principal de los héroes clásicos? ¿Realizan hazañas heroicas y nobles? ¿Tienen coraje, profe? Tenemos aquí, pero un 100% de todo. Todos los que están conectados, comprendieron todo. todos los que están conectados respondieron que la primera poesía, profesora, es la poesía oral. Todos los que están conectados respondieron que el principal propósito de los aedos es cantar o recitar las hazañas heroicas de los héroes, y todos respondieron que la principal característica de los héroes clásicos es realizar hazañas heroicas y nobles dignas de elogio. Bien, chiquillo, me alegra que se haya comprendido. Todo claro, perfecto. ¿Alguien respondió poesía escrita, profe? Mire, ahí me di cuenta. No sé si usted logra verlo. No, no se ve nada. No se ve. Solamente Acá. el PPT. Es que no compartí los resultados. Ahí sí, Lo acabo de 13%. Sí, hay más o menos alguien, pero la gran mayoría comprendió y eso es lo bueno, chiquillos. Ya, así que vamos a ir cerrando entonces la clase porque estamos en la horita. Esto lo vamos a dejar para mañana, para el inicio. Recuerden siempre revisar su cronograma. Recuerden que la contextualización del libro del Principito ya la hicimos. La ficha literaria ustedes ya la deberían haber hecho. Y como plazo máximo me la tienen que enviar hoy día. Y recuerden que mañana yo voy a dar las instrucciones para la prueba con nota del libro. Nos vemos mañana, chicos, en la clase de las 8 de la mañana. Gracias por haberse conectado. Gracias, profesora Bárbara, por habernos acompañado en la clase de hoy día. Y gracias a ustedes, chiquillos, por la participación. Se agradece. Y por haber comprendido, chiquillos. Muchas gracias. Me gustó la clase, así que ahora vayan a su próxima clase y nosotros nos estamos viendo mañana. Chao, profesora Bárbara, cuídese. Chao, chao, chicos. Chao, un abrazo a todos. Chao, Nos vemos. Chao, chao, Pablo. Chao, Cristóbal ahí. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. No finaliza.